Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Todos hemos sentido alguna vez esa duda al escuchar un ruido extraño bajo el capó. ¿Será algo sin importancia o el aviso de una avería más seria? En muchas ocasiones lo cierto es que el vehículo nos envía señales que conviene no ignorar y conocerlas a tiempo puede evitar reparaciones costosas e incluso mejorar nuestra seguridad al volante. Hoy con los peritos Mobius para la prevención hablamos de mantenimiento preventivo del motor y vamos a hablar específicamente con Jesús Martín, uno de los peritos Mobius. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, como hemos dicho, saber escuchar al vehículo es primordial para prevenir averías. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando arranquemos el coche es escuchar el primer arranque en frío. El primer arranque en frío nos va a decir si tenemos un pequeño ruido, un pequeño silbido, cualquier indicio que nos esté apercibiendo de que el vehículo empieza a presentar alguna anomalía. No tenemos que arrancar el coche con la radio puesta a todo volumen, cosas que hacemos todos a lo mejor, y ignoramos un poquito siempre esos pequeños ruiditos y los hacemos parte nuestra ya del día a día. Uh-huh. Sí, lo importante es conocer efectivamente que esos ruidos pueden ser vibraciones, también incluso olores, ¿no? Que nos pueden avisar de que algo va mal y puede, si no lo solucionamos a tiempo, el generar una avería importante. Correcto, sí. También un olor en el interior pues puede determinar de que tenemos alguna pequeña fuga de aceite, que está cayendo un poco de, a lo mejor, de gasoil, de combustible, algún manguito rajado, picado. Siempre es muy importante pues eso, prestarle un poco de atención en el momento que notemos cualquier pequeña falta de normalidad de ese coche, que empieza a hacer algún, como hemos hablado, una pequeña vibración, o ese olor que te entra por el aireador a la hora de arrancar y dices, oye, pues me huele un poquito a combustible, o me huele así un poco más fuerte. Es muy bueno no ignorarlo, sobre todo pues si no tenemos conocimientos de mecánica, acudir al taller lo antes posible para prevenir posibles fallos o averías catastróficas. Ajá. ¿Y cuáles serían esos ruidos a los que debemos prestar atención y sobre todo también por qué? Pues en un principio, normalmente, a ver, como no todo el mundo pues podemos tener conocimientos avanzados de mecánica y pues esos ruidos pueden venir, pues a lo mejor un chirrido pues puede ser de una correa de servicios que está en un principio de desgaste o una elongación de la misma, y entonces pues ya chirría y pues podemos quedarnos sin alternador, sin todos los elementos externos del motor como el compresor de aire acondicionado, la bomba de dirección en muchos casos, y entonces pues claro, vamos conduciendo y de repente esa correa se salta y pues podemos tener o también aparte un accidente o quedarnos sin batería, claro, porque el alternador ya deja de cargar y entonces pues se generan más anomalías que a lo mejor en este caso no son tan graves, como podría ser a lo mejor ya un ruido como un clac-clac interno del motor, puede ser una falta de aceite, que esté bajo, que haya consumido un poquito, que lo esté tirando y no nos estemos dando cuenta, se está derramando por alguna junta o por algún manguito o tal, y eso, claro, el motor se oye un clac-clac-clac, ¿por qué? Porque le falta engrase. Entonces en ese momento sí es muy bueno parar el motor, revisar por lo menos el nivel de aceite, y si no tenemos el nivel de aceite adecuado que indica el fabricante, por lo menos rellenarlo hasta llegar al taller. Ajá. No circular con el vehículo así. Muy bien. ¿Y algún otro ruido, alguna otra situación que podemos estar escuchando en el coche o ver en el coche que deberíamos prestar atención? Sobre todo los indicadores del cuadro de instrumentos. Los indicadores del cuadro de instrumentos son claros indicativos que nos están diciendo, depende del color que se encienda ese testigo, puede ser más alarmante o menos alarmante. Los de color amarillo normalmente son un apercibimiento de que el coche le pasa algo. Si se enciende en rojo, automáticamente hay que detenerlo. Es decir, que tenemos que parar automáticamente y bueno, sí. Pues más que nada porque a lo mejor ese parón y esperar a la grúa o tal va a hacer que no se estropee más, ¿no? Por ejemplo, amarillo puedes circular, pero pero hay que pedir cita en el taller lo más rápido posible. Puedes circular hasta tu casa, llegar hasta tu domicilio o terminar el trayecto que estés realizando en ese momento. Si se enciende de color rojo, es peligro bastante serio, ¿vale? Porque hay que detener el vehículo inmediatamente en el arcén o llamar a la grúa. No intentes nunca llegar a la siguiente gasolinera ni a tu casa, ni dices, bueno, es que ya me quedan 10 minutitos, ya llego a casa. Eso es catastrófico. De parar el vehículo ahí
un muy poco kilometraje, muy poco tiempo a que el motor pueda sufrir una avería súbita y dejarlo inservible. Y la reparación pues podría suponer un coste elevadísimo, cambiar el motor o cualquier otro componente de este mismo si no hacemos caso a estos indicativos. Bueno, Mobius es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas. Por lo tanto, bueno, pues vosotros estáis al tanto de todas estas situaciones que os trasladan pues los clientes, los usuarios. ¿Qué otros ruidos debemos prestar atención? Bueno, decimos ruidos, también pueden ser zumbidos, roces o incluso los que sobre todo provienen del motor o de ruedas. Sí, por ejemplo, durante la circulación, si realizamos una maniobra, por ejemplo, tenemos una rotonda y vemos que girar a la izquierda o a derechas, hay otro ruido independiente que se produce cuando giramos la dirección. Podemos estar hablando de que podemos tener mal una holgura en la cremallera de dirección, o podemos tener también holgura en una de las transmisiones. Indirectamente no son averías tampoco muy costosas de reparar en ciertos casos, pero también son peligrosas en el momento de la circulación si no las hacemos caso, porque van a ir a más. En ese pequeño ruido, en ese momento, podemos coger y mandar una transmisión a reparar, o incluso la propia cremallera llevarla a reparar, y si hacemos caso omiso de estos sonidos, igual pues tendremos que cambiarla por una nueva y perder más dinero, como hemos comentado anteriormente con todo estos indicios de averías. Si las cogemos a tiempo, pues las podemos subsanar de mejor manera. Y otros avisos que puede dar el vehículo, estoy hablando, por ejemplo, bueno, del típico ese olor a quemado que a veces hemos encontrado alguna vez, o incluso humo más abundante de lo normal, que también en alguna ocasión no seremos nosotros posiblemente los que nos demos cuenta, sino algún conductor que sí nos está viendo por detrás y que de repente nos hace alguna señal, ¿no?, de que estamos emitiendo más humo. Sí, realmente es muy difícil nosotros también ver el humo, si no es de gran cantidad o es denso, verlo por el retrovisor. Normalmente, como bien has comentado, algún usuario de la vía también se pone a tu altura y te intenta hacer un apercibimiento de que el vehículo está echando un exceso de humo. En este caso, determinar el humo de dónde puede venir en función a su color. Si es más azulado es que está quemando aceite, y si es más blanquecino es agua, está consumiendo agua. Entonces, en el caso de consumo de aceite, puede venir por dos casos. Puede incluso por el turbo, que tengamos una pequeña holgura dentro del eje y se esté filtrando ese aceite al escape, o que el propio motor esté llegando al final de su vida útil por desgaste de la segmentación de los pistones. Se está filtrando el aceite a la cámara de combustión, donde solo tendría que haber gasolina, o combustible, diésel o gasolina normal. Entonces, si se pasa el aceite, pues se quema y entonces sale solo ese tipo de humo más azulado. En el caso del blanquecino es pues consumo de refrigerante. Estamos teniendo un problema, puede ser en el enfriador de aceite, que se está pasando y se está mezclando igual al motor, y en vez de haber gasolina, pues pasa refrigerante. Puede ser por la junta de la culata, que ya sería otra cosa más grave, o una fisura en la propia culata. Por eso, al final, en el momento que tengamos el menor indicio de que el vehículo presenta cualquier anomalía, es bueno poder acudir al taller y no dejarlo pasar, porque al final puede ser mucho peor. Dentro de todos estos avisos también, Jesús, conviene estar atento al volante, ¿no? Porque a veces se ha podido encontrar una vibración en el volante o incluso los pedales que nos está indicando que algo está mal, que hay algo que debemos ir al taller para solucionarlo. Sí, en cuestión a las vibraciones que sentimos en el volante, a la circulación, pues puede ser por a lo mejor algún sinemblo de los trapecios que esté deteriorado, puede ser por un taco de motor también a la hora de los pedales, que los sentamos que se mueven de más cuando aceleramos. También podemos tener mal el volante bimasa. Todo eso son elementos que pueden generar vibraciones anómalas que tú sientas durante la circulación. Entonces, siempre igual, tampoco hay que dejarlo pasar mucho tiempo. No es una cosa de mucha gravedad, pero sí es importante que no los interioricemos, que lo hagamos parte de bueno, pues si ya ahora vibra es que tiene muchos kilómetros o es que ya está muy viejo el coche, no. Eso simplemente le tiene una anomalía que podemos solucionar y podemos seguir dándole vida útil a ese coche durante mucho tiempo. Si subsanamos siempre lo que vaya saliendo en tiempo y forma, porque al final dejamos una cosita, luego tenemos otra cosita, y claro, cuando vamos al taller nos dan el susto con la factura. Entonces, claro,
No es lo mismo pagar una cosita pequeña que luego que te den y te digan, pues mire, usted tiene una serie de averías que tiene que abonar todo esto. Entonces, claro, se nos hace bola. Además que incluso no solamente será más caro, sino que también llevará más tiempo de reparación, con lo cual vamos a tener el vehículo más tiempo inmovilizado, todo lo Correcto. que las consecuencias negativas que esto conlleva. Estaba dándome cuenta que obviamente sí, con esta tecnología que van teniendo los coches, bueno, pues a través del cuadro de instrumentos nos van indicando, bueno, pues testigos, ¿no? Que algo está mal y tal, con lo cual eso que se ha avanzado. Por último ya, resaltar eso, ¿no? Que en cuanto veamos una luz que se enciende, en cuanto vemos un olor a quemado, pues todo ese tipo de señales que nos has comentado, llevémoslo al taller, ¿no? En cuanto podamos, y no lo dejemos ahí, que a veces uno piensa, bueno, si lo dejo 5 minutos, 10 minutos, lo mismo es momentáneo y bueno, pues va a volver a funcionar bien, ¿no? Esto es un error que algunos cometemos. Correcto, sí, o incluso subimos el volumen de la radio para, bueno, pues eso es, pues, como te digo, al final, como bien estabas comentando en esta pregunta, todos los coches hoy en día han avanzado muchísimo. Tenemos una pantalla multifunción aparte del cuadro de instrumentos. En esa pantalla de multifunción nos van a aparecer ya directamente mensajes claros en cuestión a, como por ejemplo, un fallo en el sistema de AdBlue, pues te está indicando la pantalla, le quedan tantos kilómetros y no rellena AdBlue, y luego a lo mejor vamos y está el AdBlue a nivel, y el problema lo tenemos en la bomba o en el inyector de AdBlue, que inyecta en el filtro de partículas para limpiar todas esas carbonillas y partículas de CO2 que se quedan acumuladas para no contaminar en exceso durante nuestra circulación. Entonces, pues al final, cada día tenemos más fácil saber qué le está pasando al coche. Entonces no dejemos de hacerle caso, porque si nos está avisando es por algo al final. Bueno, pues Jesús Martín, recordamos, uno de los peritos Mobius para la prevención. Muchas gracias por habernos dado todos estos consejos que nos avisan, señales que nunca debemos ignorar cuando conducimos y que nos están indicando que el motor pues está teniendo algún problema. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.